y esto es el cuarto programa de la Internacional. Como cada semana nos acompaña Emilio López Maitorena desde Berlín. Milo. También hoy nos acompaña Armando Pliego Ishikawa, que es, entre otras cosas, activista de la bicicleta y experto en temas de desarrollo orientado al transporte, desarrollo urbano. Y además hoy nos viene a hablar de la agenda energética debido a que esta semana, debido a las heladas, al clima extremo que está viviendo en el norte del país, se ha reportado el corte del suministro de Texas a el norte de México, específicamente estados como Chihuahua, Tamaulipas y Sonora. Este corte ha afectado a cerca de 5 millones de personas y debido a que se ha tenido que restablecer la oferta de gas en todo el territorio nacional, se han tenido que hacer cortes cíclicos en diferentes estados del país. Solo en el estado de Puebla, que es desde donde estamos grabando, se ha afectado a más de 120,000 personas. Para dar un poco de contexto, porque el problema viene de lejos, efectivamente, el presidente López Obrador ya en el 11 de agosto había hablado en su conferencia matutina el problema de la construcción de gasoductos y la compra de gas en las administraciones pasadas. Lo que él calificó era un saqueo. En este sentido lo decía porque se habían hecho los gasoductos y se había comprado el gas proveniente de Texas. Sin embargo, no había cómo distribuirlo, es decir, no solo el gas que usa el norte del país, sino cómo distribuirlo en lo general. Y entonces siempre se tenía que hacer una descarga preferente a ese gas por venir por parte de una empresa. El problema viene de lejos porque efectivamente también el presidente López Obrador ha sido muy enérgico en criticar las energías renovables y también darle un trato preferencial a las energías fósiles. Y en ese sentido, también se presentó hace apenas unas semanas su iniciativa preferente en el Congreso para darle más fuerza, digamos, a este tipo de energías que nosotros llamaríamos energías sucias. Y justo por eso tenemos a Armando Pliego. Armando, ¿nos podrías dar un balance de lo que de lo que es esta iniciativa y de lo que está pasando en el norte del país? Claro que sí, pues primero que nada un gusto pues participar por primera vez en este espacio, seguramente y yo espero el poder contar con más oportunidades para poder estar comentando con ustedes, Emilio, Miguel, que pues bueno, este tipo de pláticas pues ya las hemos tenido muchas veces en años pasados en la intimidad del hogar, ¿no? Y en la confianza de la camaradería nuestra y qué bueno poder llevar pues estas pláticas hacia un espacio público y poner nuestras opiniones, ¿no? Pues en el escrutinio de los consumidores de la información que pueden llegar a ver este contenido, ¿no? Y este programa, la Internacional. Entonces, pues agradecer primero que nada esa parte y entrando ya de lleno al tema, hay que entender primero, pues, ¿cuál es la situación, no? La cuestión de que tenemos, pues, efectivamente un desbalance que nos hace dependientes de gas proveniente de Texas, ¿no? Y que ahora ante, pues, esta situación de las heladas, que valga la pena decirlo, van a ser cada vez más constantes este tipo de fluctuaciones hacia climas cada vez más extremos, ¿no? Mucha gente dice, pues, ¿cómo calentamiento global si hay heladas, no? Pues es que más bien es con el incremento de la temperatura de la atmósfera, lo que vamos a tener son variaciones climáticas mucho más aceleradas. Bueno, un disclaimer, ¿no? Yo no soy, digamos, como un experto en energía, pero desde la cuestión de la bici, del transporte y en general de la política ambiental, pues me he ido acercando cada vez más y pues he ido siguiendo pues a muchos expertos de gente de derecha, gente de izquierda, que trabaja en el tema de la energía, como para entender un poco pues, de ese contexto. Entonces eso es lo que me interesa a mí poder compartirles hoy. La primera cosa que a mí me gustaría señalar pues, es el hecho de que ante este evento,
que ocurre en esta semana y que deja pues en una situación de vulnerabilidad a muchas personas, tanto en Estados Unidos como en México, pues es que nuestro sistema eléctrico, no solo el mexicano, sino nuestro sistema eléctrico como seres humanos, nuestro sistema energético no está preparado para enfrentar estos cambios cada vez más drásticos que van a haber en las manifestaciones de eventos climáticos. Entonces, punto número uno, necesitamos construir una capacidad de resiliencia, de adaptación a esta crisis climática que aún no se tiene, con la que aún no se cuenta. Y por otro lado, necesitamos urgentemente mitigar esos efectos, ¿no? Y por eso viene justamente, pues desde hace ya casi 5 años, esta cosa del Acuerdo de París, que se firma en el Día de la Tierra en 2016, que pues es un acuerdo voluntario, no vinculante entre las naciones que conforman la Organización de Naciones Unidas, donde cada una suscribe a un compromiso, una cosa llamada los NDCs, el National Determined Contribution, que son las contribuciones que cada país asume para decir, ok, de todo el pastel de las emisiones de carbono hacia la atmósfera, yo me comprometo con disminuir tal porcentaje. Y siendo el caso de México, que nuestro país está buscando específicamente dentro del tema energético para el año 2024, como parte de estos compromisos, el incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica. Sin embargo, desde que se firma este Acuerdo de París, el gobierno mexicano pues cambia de administración en 2018 y entonces viene justamente este reajuste, ¿no? A partir de lo que ha sido la política de la actual administración de revisar los vicios que existen dentro de los contratos y las relaciones comerciales que existen entre el sistema eléctrico nacional y los privados que generan energía, precisamente para pues, prevenir abusos, ¿no? Bueno, el argumento que da el gobierno federal pues es precisamente eso, ¿no? Y que si nosotros revisamos, hace poquito salió una nota en Forbes, donde se habla, imagínate, una revista como Forbes, donde habla justamente de que en efecto CFE estaba comprándole energía a privados que hacían electricidad con fuentes renovables mucho más caro que lo que le podría salir a CFE generar esa energía dentro de sus propios espacios de generación. Entonces, ¿por qué se está pagando al triple? ¿No? Efectivamente tiene que haber allí un abuso y cosas que se tienen que corregir, pero entonces creo que la situación se complejiza en esta discusión pública respecto a la energía, porque tal parece que con tal de poder ganar la discusión. Ya no se trata de la corrupción dentro de las empresas que producen energía y que generan con fuentes renovables, sino que se van contra las renovables mismas. Ya no es el argumento contra la empresa privada abusiva, ¿no? Sino el cuestionamiento de las características técnicas de la energía renovable por sí misma. Que si el sol, que si pasa la nube y entonces el sol se tapa, que entonces ya no se genera y que anda con los respiradores de los hospitales, ¿no? O que si se le está robando el viento a las comunidades de tal o cual lugar por la instalación de generadores de energía eólica. Pero, pues, regresando al ejemplo de lo que acaba de ocurrir en el norte del país y en el sur de Estados Unidos con estas heladas en Texas, es precisamente gracias a la energía solar, digamos, la carga crítica de generación de energía que ha mantenido la electricidad en el norte del país, es precisamente la energía solar. Ante la congelación de los ductos y ante el incremento de la demanda del gas natural. Entonces, quien ha llegado a salvar el día en esta ocasión ha sido la energía solar, que tanto ha sido criticada. Entonces vale la pena el tomar en consideración pues justo esto, que no, el problema no son las energías renovables en sí mismas, sino la manera en la que se ha hecho pues esta dinámica de otorgar contratos y de comprometer al gobierno mexicano para ordeñarlo, ¿no? Esta forma de corrupción neoliberal mexicana tan criticada por el obradorismo, que tiene que ver con todo este esquema que se construye, todo este ecosistema de empresas privadas que viven del erario, de empresas privadas que generan relaciones contractuales con el gobierno y que estas relaciones contractuales para lo que están hechas es para ordeñar las arcas públicas y darle ese dinero a privados. Entonces, eso definitivamente tiene que cambiar, pero creo que necesitamos cambiar la discusión a energías renovables, cómo sí y qué tan pronto.
porque ya nos quedan 9 años para poder pues disminuir al máximo como seres humanos nuestras emisiones de carbono hacia la atmósfera, o de lo contrario, pues nos arriesgamos hacia este incremento de más de 2 grados centígrados en la temperatura de la atmósfera y todos los cambios que vienen asociados al mismo. Justamente estaba leyendo un editorial padrísimo del New York Times donde se habla de aquella década entre los 70 y los 80, justamente cuando viene pues la consolidación de los gobiernos neoliberales como el de Thatcher y el de Reagan, donde estuvimos a punto, ¿no? Es lo que plantea este artículo, estuvimos a punto, yo no sé realmente qué tanto estuvimos a punto de lograr detener el cambio climático, pero me parece importante rescatar el inicio de este artículo editorial, donde se habla de, pues, a qué nos enfrentamos con el incremento de la temperatura. Si logramos las metas que el Acuerdo de París está planteando, estamos hablando de que tendríamos que lidiar con perder todos los arrecifes tropicales, con el incremento del nivel del mar y la desaparición de algunas ciudades, el abandono de la humanidad de algunas regiones porque van a quedar inhabitables por el incremento del nivel del mar. Un ejemplo va a ser el Golfo Pérsico. Y un científico climático llamado James Hansen habla de que el calentamiento de hasta 2 grados es una prescripción para el desastre de largo plazo. Es decir, vamos a tener un tiempo mucho más largo para poder ir administrando este desastre. Ese es el escenario más optimista que tiene la humanidad. En contraste, el calentamiento de 3 grados, el incremento de temperatura en 3 grados, es un desastre de corto plazo donde van a suceder muchas cosas, una reacción en cadena en este reordenamiento o descomposición, como lo quieran ver, de pues, el clima propiamente. Y es un desastre de muy amplio alcance. Hablamos de que el Ártico quedaría totalmente descongelado, se llenaría de bosque, perderíamos la mayoría de las ciudades costeras de todo el planeta. Y Robert Watson, que fue director del IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, habla de que el aumento de 3 grados es en realidad el mínimo que tendríamos que estar considerando. Es el mínimo realista, un aumento de 3 grados en la temperatura de la atmósfera en los próximos 10 años. Si incrementara a 4 grados, estamos hablando de que Europa va a quedar en sequía permanente y partes de China, India, Bangladesh van a convertirse en desiertos totalmente inhabitables. La Polinesia y muchas islas y muchos sistemas de archipiélagos, muchos sistemas insulares van a desaparecer al ser tragados totalmente por el océano. Ríos como el río Colorado, justamente entre Estados Unidos y México, se va a convertir en un riachuelito y todo el suroeste de Estados Unidos y el noreste de México va a quedar inhabitable. Y ya si el incremento de la temperatura llegara a los 5 grados, se habla del fin de la civilización como lo conocemos. Entonces, ese es el reto al que nos estamos enfrentando y a partir del reconocimiento del tamaño de ese reto y de las consecuencias que plantea, pues justamente insisto en que la discusión no tendría que ser cómo le hacemos para castigar hoy a estas empresas privadas abusivas, que sin duda alguna tenemos que ponerlo sobre la mesa y sin duda alguna tiene que haber allí pues una manera de hacer justicia, no sé, hablar quizá expropiaciones eventualmente, de poder aprovechar esa infraestructura, esa capacidad de instalada de generación que actualmente está en manos de privados, si se considera estratégico el poder aprovechar pues esta energía y se considera sobre todo pues injusta la relación comercial que existe por parte de ellos como proveedores privados del gobierno que le venden energía carísima al sector público. Y tendríamos entonces que estar discutiendo, insisto, el cómo sí y qué tan pronto vamos a poder hacer esta transición energética, porque la transición energética es un asunto de justicia intergeneracional. Lo que no hagamos ahorita es un costo que le estamos cargando a las generaciones que vienen y ya no estamos hablando de nuestros nietos o bisnietos, estamos hablando de la niñez que están haciendo ahora. De los adolescentes que les va a tocar enfrentar en su vida profesional este tipo de retos. Y entonces vale la pena poner en contexto dos cosas. Además de la iniciativa que presentó el presidente hace unas semanas, también a finales de enero se presentó el PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional. Y lamentablemente el PRODECEN solamente plantea ampliar la capacidad de generación limpia, la cuestión de las hidroeléctricas, mientras que también se privilegia la ampliación de la capacidad de generación por ciclo combinado, que las termoeléctricas de ciclo combinado pues funcionan precisamente con combustibles fósiles. Entonces, tanto esta iniciativa de ley que presenta el presidente
como el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, lo único que nos están haciendo es, de hecho, más dependientes del gas natural, por ejemplo. Y esto en un contexto donde precisamente en la persecución de estos contratos desventajosos y demás, se canceló, por ejemplo, entre muchos otros proyectos de energía, se canceló a finales de 2018 dos proyectos estratégicos que eran justamente para ampliar la capacidad de almacenamiento de gas natural para eventualidades como estos desastres y que nosotros tuviéramos una reserva de gas que pudiera ser utilizada para estas plantas, pero estos contratos se cancelaron. Entonces, quedan en el limbo estos proyectos que a estas alturas todavía no estarían listos, ¿no? Todavía no estaría lista esa capacidad de almacenamiento ya instalada, pero que pues estaríamos en rumbo justamente de poder generar, insisto, la resiliencia. Yo creo que son estas dos vías. Por un lado, la adaptación, que tiene que ver con las políticas de resiliencia, y por otro lado, la prevención y la mitigación, que tiene que ver con esta forma de disminuir el daño a partir de disminuir nuestras emisiones. Y yo creo que este ha sido una piedrita en el zapato de la 4T desde que empezó la administración y pues han sido justamente una de las, digamos, como la manzana de la discordia, por ejemplo, entre el exsecretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, y el presidente de la República. Víctor Toledo, cuando todavía era titular de la Semarnat en verano del año pasado, conversaba con Enrique Dussel y hablaba de que existen otras vías mucho más democráticas, ¿no? y mucho más socialmente responsables para esta transición energética. La transición energética no solamente se tiene que tratar de los megaproyectos, sino también existen las otras alternativas como la generación distribuida desde lo local, ¿no? Hablar de pasar de esta idea de lo grande hacia lo pequeño, ¿no? Recuperando también un poco como estos problemas que plantea Schumacher en Lo pequeño es hermoso, Lo pequeño es hermoso. que empezamos a leer tú y yo, Miguel, donde podemos empezar a imaginarnos y tendríamos que empezar a experimentar desde lo local con esta generación distribuida para ampliar la capacidad de generación con solar en esta generación distribuida donde nuestros excedentes nosotros se los damos a CFE y entonces disminuimos nosotros los costos para los mismos usuarios si fomentamos desde lo local esta capacidad de generación instalada. Entonces es una vía, en palabras del propio Víctor Toledo, pues más democrática para el manejo de la energía, ¿no? Pensar un poco más en generar en lo local y a una pequeña escala que en esta lógica de los megaproyectos, ¿no? Que también vienen asociados esos megaproyectos con el despojo de tierras, con el desplazamiento de comunidades indígenas y pues varias problemáticas que sin duda alguna pues a lo largo de las últimas décadas en la instalación de proyectos de energía renovable ha sucedido y no podemos negarlo tampoco, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos ver, sin duda alguna, energías renovables, como sí, pero con apego al marco de los derechos humanos de estas comunidades, como sí, pero con apego a, pues sí, garantizar que el Estado mexicano no pierda la rectoría del sector eléctrico nacional, que yo creo que el sector eléctrico nacional nunca ha estado en riesgo de que, o sea, el Estado mexicano nunca ha estado en riesgo o no está en riesgo a partir de la reforma energética de perder esa rectoría, porque una cosa es el sistema eléctrico y otra cosa es el mercado eléctrico, donde CFE es un competidor. Pero a fin de cuentas el SENACE es una entidad pública y el SENACE pues es realmente el encargado de garantizar que exista electricidad para todos los mexicanos, donde CFE es una empresa paraestatal que provee de esa electricidad para garantizar ese acceso. Pero puede ser una de varios competidores y por qué no pensar en otros competidores que sean públicos, que sea producto de inversión pública y que también estén haciendo energía con fuentes más limpias. Entonces, hasta allí dejaría mi comentario, a ver qué opinan ustedes, y lo comentamos. Emilio, tienes el piso. Sí, pues como tiende a ser en cuestiones de este estilo, hay que suscribir todo lo que dice Armando, que lo ha dicho además con como perfecta claridad y de una forma como bastante extensa y todos los puntos están ahí. En ese sentido, siento como que casi no queda demasiado que decir, solo me pregunto, tendría más como preguntas un poco más circunstanciales en torno a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, tal vez alguna que otra más
más general, que ver, a ver, o sea, ¿qué es qué es lo que hace falta para poder llevar a cabo que se tomen medidas de este tipo? Presuponiendo que hay algo así, que es algo que es algo que sí podemos presuponer en esta administración, presuponiendo que hay más o menos una buena voluntad de hacer las cosas bien, y de ponerle, de afrontar ciertos intereses. ¿Cuáles existen ciertos intereses que no se están tocando para que no se pueda hacer esta transformación? ¿Y cuáles serían estos y por qué? Como, ¿cómo entender este paso en falso, esta piedra en el zapato en la administración? Es lo que me pregunto un poco? Como, ¿se trata simplemente como podríamos decir que una falta de visión política? Sin duda, puede ser que sí, pero a la vez pienso que, bueno, un país como México también tiene una serie de restricciones claras en su lugar en la geopolítica y precisamente un gobierno de izquierda como el de López Obrador en México también está obviamente atado a todas las vicisitudes a las que cualquier gobierno de izquierda de este mundo está atado, sí, y en ese sentido, cuando trato de entender a veces como a qué se debe mm, a qué se debe estos como caminos tan poco decididos, etcétera, me da a entender que va un poco por ese rumbo, que tiene que ver con que hay una dificultad, hay una serie de planteamientos como de lo que llamarían como realpolitik, que sin duda tienen al gobierno como en jaque. Y uno de ellos definitivamente ya sale a relucir en estos hechos de esta semana, que es en materia energética, que es simple y sencillamente la dependencia en materia energética hoy por hoy del país. Y que sí, entonces desde ahí se ven pues todas las restricciones que tiene un gobierno para actuar en un mundo como, pues como en el que vivimos ahora. Ahora, ¿cuál es el gesto del gobierno, por ejemplo, ante una crisis como este tipo? Bueno, vemos que se habla de soberanía energética, soberanía, así como se habla de otro tipo de soberanía, soberanía alimenticia, etcétera. Eh, y en una situación de un país como México, eh, de eso puede tener sentido y puede llegar a ser sin duda defendible, precisamente porque hasta que un país que fue colonia, que fue una colonia y que en cierto sentido sigue siendo una colonia, eh, pelear por su soberanía, es básicamente pelear básicamente todavía por su independencia y sus relaciones al imperio. Sin embargo, es obvio que esto no puede ser una estrategia a largo plazo, porque la única manera en la cual tú puedes alcanzar probablemente una soberanía energética plausible en un tiempo más o menos corto, es decir, sin que se te desestabilice todo el país, es pasando pues por megaproyectos, etcétera, lo cual Y la sustitución de socava, los medios de producción. sí, o sea, lo cual socava tu base, ciertas bases de la izquierda ambientalistas, entonces como que esa es la realidad del problema, ¿no? Bueno, o más o menos así lo trato de entender, porque aparte de eso me parece como que obviamente pues todo lo que dice Armando es evidente y nosotros casi casi que no tenemos, pues es como todos estamos perfectamente de acuerdo, ¿no? Y sí, pero como cuando se trata para mí como de entender lo que son todas los engranajes que llevan a lo que pueden ser las posibles decisiones políticas. Y esto también aplica para materia económica, obviamente, etcétera. Todos los compromisos que se tienen que hacer para que no acabes como Cuba, o sea, no en el sentido de que vamos a acabar mal, sino que acabes pues con embargos económicos, etcétera. Con un conflicto mucho más amplio con En el un imperio. conflicto Vaya. geopolítico, o sea, para que no te conviertan en Venezuela, no para que tu gobierno te haga Venezuela, sino para que el imperio no te convierta en Venezuela a partir de todas las sanciones y toda la guerra que efectivamente se ejerce en tu contra.
Sí, eso es todo lo que podría decir. Ah, y también había pensado a veces nada más casi como para dejarlo como para una posible, como dejar alguna palabra ahí para una posible discusión. ¿Y qué tal? O sea, como en toda esta situación tremendamente desesperada en la que en la que cada vez vamos a encontrar más y más ante el cambio climático y en materia de energía, ¿qué hay de la energía nuclear? Y antes de pasar al tema de la energía nuclear, yo también quisiera hacer un corte en una reflexión, eh, porque, o sea, si bien es cierto que no hay, vaya, no hay forma, ¿no? Obviamente de decir que, o sea, por lo menos desde nuestro espacio, de no abogar por energías renovables, de no estar de acuerdo y de suscribir efectivamente, como lo acaba bien lo acaba, lo acaba de poner bien Emilio, de no suscribir a casi a todo lo que acaba de decir. Obviamente, ese es en el plano analítico que nos interesa ponerlo, pero pues, también se cruza justo lo que venía anunciando Emilio, las tensiones políticas asociadas a ese tipo de decisiones. Y sí, lo que queda claro, y creo que nos queda claro a los tres, es que hay por lo menos tres fuertes. La primera vendría siendo, como lo acaban de decir los dos, sí, está el tema de el territorio, las culturas originarias, los pueblos originarios y lo que el desarrollo de megaproyectos eh, tiene como consecuencia e impacto no solo ambiental, sino cultural en esos lugares donde se pretende hacer. Digamos, está el tema del proyecto Integral Morelos, por hablar de uno, del gasoducto de Guaymas Topolobampo, en fin, hay muchos, disculpen, hay muchos, digamos, ejemplos de cómo el gobierno, específicamente este gobierno, se ha enfrentado directamente con las comunidades indígenas para poder llevar a cabo ciertos proyectos. Eso por un lado. Por otro lado está también el tema el tema geopolítico que viene acá a decir Emilio. Hoy en la mañana preguntaban si, digamos, si era plausible pensar en si México hubiera tomado la misma postura, si hubiera sido la situación al revés, ¿no? Es decir, Texas embargó ahorita la exportación de gas hacia nuestro territorio y entonces surgió esta pregunta que creo que es muy conveniente hacer, no tanto por la pregunta en sí, sino porque justo devela el asunto de no, de que podemos decir no, porque si la situación hubiera sido al revés, por la posición geopolítica de México y su actuar en general en lo que concierne a relaciones exteriores, jamás habría planteado un embargo de aquí hacia allá. Eh, porque para empezar, México tiene esta tradición ininterrumpida de cooperación internacional y de incluso de cesión de sus propios intereses estratégicos en pos de ayudar a comunidades que están sufriendo algún tipo de desgracia, ¿no? Claro, O sea, de ser al revés, no sucedería y ya tenemos un ejemplo de algo cercano que podría pasar, que fue el caso de esta crisis con el tema del agua en Chihuahua, ¿no? Donde el o el gobierno... tema de las vacunas. Ajá, exactamente. O el tema de las vacunas. Exacto. Tienes esos dos ejemplos, perdón por interrumpir, tienes esos dos ejemplos en donde México en su plataforma de la Cancillería se ha desprendido de sus recursos estratégicos en pos de ayudar a comunidades que están sufriendo una emergencia. Sí, y de honrar también los acuerdos internacionales preexistentes, ¿no? Así De es. decir, nosotros cumplimos con lo que el Estado mexicano ya había suscrito desde décadas atrás, inclusive si no es esta administración, ¿no? La que Así pudiera es. estar o no de acuerdo con ese acuerdo, pero lo están honrando. Y la tercera, que creo que es la tercera tensión que cruza esta decisión, pues obviamente es la moneda de cambio y por modo que hay que decir el discurso más presente en la política del actual presidente de la República, que es el simbolismo, ¿no? Que creo que tendríamos que también estar hablando de eso. O sea, este gobierno está muy abocado a recuperar una parte de su discurso nacionalista del siglo pasado. No lo digo como algo malo, sino que esa es la Eso es lo que visión, es, sí. eso es lo que es. Eh, y en ese sentido, el discurso de lo público como espacio
de las tensiones políticas y de las negociaciones políticas. Y en ese sentido también está la recuperación de CFE, o sea, porque sí es innegable que los últimos 30 años, y como ya lo decías, no solo en México, en todo el mundo occidental, el advenimiento del neoliberalismo ha significado eh, la generalización de este esquema de la subrogación de trabajo, o sea, de labor, en ese sentido, de fuerza de trabajo, pero también de bienes y servicios estratégicos. O sea, lo podemos ver en el caso chileno con la privatización del agua y de muchísimos servicios. Lo podemos ver en cómo, aunque funciona el National Health Service en el Reino Unido, es un tema para los contribuyentes, digamos, porque son impuestos muy altos los que paga el ciudadano inglés para poder mantener esa estructura, y además está muy ligada a la industria de las aseguradoras. Lo podemos ver en el desmantelamiento de empresas paraestatales como Pemex, que está compitiendo contra sí misma. Y entonces cuando hablamos cuando hablamos de esto, sí me cabe la pregunta, y que es la pregunta que quiero hacerte, Armando, es cuando hablas de CFE como entendiendo a CFE, la paraestatal, como un competidor más, me parece que ahí está justo el punto de la reticencia de López Obrador en decir que él obviamente prefiere defender la empresa del Estado exactamente ante eso, ante hacerla un competidor más, porque hablábamos ahorita, Emilio tocaba el tema de la sustitución de la capacidad productiva, ¿no? Es decir, la única manera de salir o de llegar a lo que tú estás mencionando es que CFE, digamos, en los términos más planos, tenga sus propios fierros para generar energías renovables y almacenarlas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, o sea, básicamente sería eso, ¿no? Ampliar la capacidad productiva de CFE, ¿no? La capacidad de generación. Es decir, ¿por qué no imaginarnos a Pemex como una paraestatal que también le entre a este otro sector, ¿no? Y CFE lo mismo, ¿no? Y entonces yo creo que gran parte del problema, ya pensándolo en términos del riesgo que implica el quedarnos sin energía o el depender de estas fuentes no renovables, como lo ha sido el caso del gas esta semana, y que entonces es la radiación del sol en Chihuahua la que viene a salvar el día para que no estemos todavía peor, pues la respuesta es la diversificación. Necesitamos diversificar la manera en la que estamos generando la energía eléctrica en nuestro país. Bien, sí, digamos, es un reto, pues obviamente hay mucho que decir. Hay muchos políticos que se van a llevar, pues bueno, se les va a acabar su carrera en esto, ¿no? Por decirlo de una manera muy plana. Trascendió apenas hace como media hora lo de Ted Cruz y que no le es, sí, y que se vino a Cancún, bueno, no sé, como media hora, son unas horas, pero que se vino a Cancún, él siendo el representante en el Senado por su estado, Texas, el estado que ahorita también tiene congeladas sus gasoductos, ¿perdón? Y que además en Texas existe una cosa que es la tarifación dinámica interesantísima, que a mí me parece una cosa terrible e inhumana, donde ante el incremento de la demanda energética, entonces incrementa el costo de la energía justamente para que la gente consuma menos energía, y entonces esto que está sucediendo de que hay personas que se están quedando sin la capacidad de poder generar calor para no morirse de frío en sus casas, es inhumano, ¿no? Es una de las muchas formas del capitalismo tardío que estamos enfrentando y que tendríamos que pensar en cómo hacerle para que sea a pesar de, mientras que el mercado eléctrico allá está totalmente manejado por privados y regido por una ley del libre mercado, entonces se reduce al ciudadano a un consumidor de esa energía y no se piensa en su derecho, ¿no? No se piensa en el derecho a la vida, al bienestar, a la salud, etcétera. No, es un cálculo. Es un cálculo. Entonces, y es un daño colateral calculado, exactamente. Y bueno, me gustaría nada más terminar de responder lo que planteaba Emilio. ¿Qué pasa con la nuclear? Hace 40 años, hace 50 años, yo creo que habría que haberse oponido a la energía nuclear. Hoy ya no.
Hoy la energía nuclear supone una gran apuesta para sí poder disminuir drásticamente las emisiones, solo que hay dos problemas con la generación de energía nuclear. Es muy tardado hacer un proyecto para una planta que genere energía a partir de pues estos procesos de fisión. Tardas mínimo una década y la inversión es muy fuerte. Y precisamente la razón por la que en décadas pasadas y en años pasados CFE volteó a ver hacia los privados, o el gobierno mexicano volteó a ver hacia los privados, era precisamente porque no tenía esa capacidad de inversión para poder ampliar la capacidad de generación. Y entonces los privados sí tenían esa capacidad para poder invertir y construir esta capacidad de generación. Ya sin hablar de que es súper, súper, súper regulado. Y además, esto también plantea sus propios problemas geopolíticos. Ya vemos el caso de Irán. Claro, en el caso de Irán eran armas, pero ellos aseguraban que además de las armas era energía nuclear. Y bueno, eso casi les cuesta una guerra a la administración de Barack Obama y el régimen de Irán. De la En que nos fin, salvamos. Armando, de la que nos hablamos, Armando, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos tenerte más seguido por aquí. Muchas gracias, Sí, Emilio, por Miguel. favor. Sí, claro que sí, con todo gusto. Un Nos placer y vemos. pues un saludo también a todos los amigos y amigas de Quorum. Gracias, Armando. Y pues bueno, ese fue Armando Pliego, ¿no? Ese fue Armando Pliego que tuvimos el súper gusto de tenerlo en el programa. Milo, ¿cómo viste? ¿Qué te parece si pasamos al siguiente tema? Sí, sí, claro, claro, vamos. Pues introdúcelo, por favor. Sí, queríamos hablar un poquito sobre, pues, sobre cómo ha seguido la situación aquí del desarrollo de la pandemia, ¿no? O sea, porque esta semana otra vez ha habido como muchos movimientos aquí en Alemania en torno a la discusión, porque precisamente porque ya estamos a punto de alcanzar aquí la incidencia de 50, que es esa incidencia de 50 casos por cada 100.000 personas, había sido el alfa y el omega de la estrategia, ¿no? O sea, ese es lo que salía, esa era la cifra en la que se tenía que alcanzar para que se pudieran relajar todas las medidas. Y ahora que estábamos ya muy, muy cerca de llegar a esto, pues empieza esta cosa de las variaciones, de las De las mutaciones del virus. cepas. Sí, y ahora se reunió Angela Merkel con pues los gobernadores, por así decirlo, de todos los estados aquí. Y bueno, ya como se esperaba, porque se fue preparando con bastante espacio y tiempo en los medios desde antes, pues pusieron un nuevo límite que es la incidencia 35 para cada 100.000 habitantes. Pero bueno, vaya, en realidad mientras estábamos en todo esto, eh, en general se ha vuelto a desatar una discusión en torno a si no se necesita una estrategia completamente radicalmente diferente para el manejo de la pandemia. Em, en ese sentido había salido por una iniciativa de la izquierda si recuerdo bien, por ahí a finales de enero, principios de febrero, mi memoria ya no es lo que era. Y pues se llama Zero COVID y básicamente pues es un poco como lo que se entiende, ¿no? O sea, que hay que cambiar como que es de estrategia de estar queriendo aplanar la curva, entendiendo que esa estrategia ha sido en cierto sentido no solo un fracaso en tanto que ya estamos entrando al segundo lockdown, más bien que ya entramos al segundo lockdown, que llevamos como 3 meses ahí y que ya se está empezando a hablar de una tercera ola y un tercer encierre, eh, sino porque además de cualquier manera esa estrategia siempre ha tomado en cuenta, siempre se le ha hecho fácil tomar en cuenta pues la muerte de mucha gente. Eh, en el sentido de que lo único de lo que se ha tratado es de reducir, de no sobrepasar a los sistemas de salud, ¿no? Entonces, conocemos la estrategia, ¿no? O sea, y bueno, esas han sido algunas de las críticas que salieron desde esta iniciativa.
Y, y bueno, en realidad es una... pues también recibió mucho apoyo de muchos, pues de un grupo de científicos importante, etcétera. Precisamente además ahora porque se entiende que si no se hace así, efectivamente, nunca se va a poder en realidad tener al virus bajo control. Precisamente porque, sí, pues porque vamos a seguir entrando en segundas y terceras, en terceras y cuartas olas, porque el virus va a mutar, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, estoy dando un poquito de vueltas, pero como decía, esta estrategia pues sale con la izquierda y en cierto momento recibió mucho apoyo, aunque recibió críticas de la izquierda, porque sería muy autoritaria, etcétera, pero bueno, esa es una cuestión un poco diferente. No estoy de acuerdo con esa opinión. Pienso que no toda intervención es autoritarismo, ni totalitarismo, ni tiene por qué llevar a eso. Eh, pero había salido también luego como la hermana gemela por parte de la derecha, que se llama No COVID, y pues que era muy similar, solo que esa sí era un poquito como mucho más policial, que era que andar poniendo policías en todos lados y como con una serie de puntos que daban a entender su proveniencia, pero sobre todo el punto esencial, que es que pues de lo que se trata Cero COVID es de decir la gente tiene que dejar de ir a trabajar, porque lo único que pasa aquí es que se cortan las libertades civiles o públicas, pero en realidad la gente sigue yendo a trabajar y ahí es donde se está contagiando. Y entonces eso es lo que obviamente caracteriza una estrategia como Cero COVID y su lugar de proveniencia, es que dicen no, o sea, lo que pasa es que se tiene que dejar de obligar a la gente a ir a trabajar, se les tiene que pagar para que eso no pase, ¿y de dónde se va a sacar ese dinero? Porque entonces siempre va a salir esta pregunta, no, pues como bien dicen, Europa y Alemania es muy rico, y ese dinero, o sea, ¿dónde se ha acumulado? Pues ya sabemos dónde se ha acumulado ese rico, ese dinero, Ese y dinero de ahí hay rico. que sacar. Y ese es, por ejemplo, un gran punto de diferencia con la estrategia de la derecha no COVID, que no se habla para nada de este tipo de cosas, o sea, no se habla para nada de dejar de ir al trabajo, etcétera, sino ahí sí solo se trata de aumentar el control, etcétera, etcétera. Bueno, eh, sí, entonces ha sido muy comentado aquí porque casi el discurso público y ahora cada vez más, está apuntando hacia que ya la gente quiere que haya pues que se afloje el lockdown, que la gente, pues que se regrese a lo de siempre, básicamente, ¿no? Y, eh, y sí, bueno, no sé, me parece que ese es un desarrollo eh, mm, interesante, pero sobre todo bastante terrible, porque creo que entiendo muy bien que ya se necesite aflojar las medidas, pero definitivamente soy de la opinión que la manera en la cual estamos manejando la pandemia nos está acercando poco a poco precisamente hacia aquello que se quiere evitar eh, con un supuesto lockdown fuerte, que es pues que se vuelve una cosa muy autoritaria. Pero como ya llevamos un año en este estado de excepción y cada vez, y esto no va a parar porque estas estrategias no van a funcionar, entonces sí, siento que básicamente, siento más bien que nos estamos acercando hasta ese punto donde nunca se va a terminar. Eh, pero bueno, ya acaparé demasiado el micrófono. No, bueno, es que creo que se sintetiza muy bien en estas dos visiones que parecieran la misma, pero no, es una cosa que hay que como ponerle mucha, mucha atención. Eh, Se sintetizan justo dos posiciones políticas, dos visiones de mundo, pero además justo la diferencia como fundamental entre las prioridades de los gobiernos neoliberales o incluso las prioridades de los gobiernos socialdemócratas con alternativas que podrían parecer, pues sí, un poco más drásticas, pero de hecho son muy asequibles dentro de un panorama económico nacional, en este caso, en el caso de Alemania. O sea, y te recordarás que apenas hablaba yo
de que la diferencia fundamental entre lo que había sucedido con el primer lockdown en México y el segundo lockdown era el tema de la regionalización. Es decir, en el primer lockdown, en el primer encierro, lo que hizo el gobierno federal fue, se separa todo lo no esencial, todas las actividades no esenciales, y aquí está la lista de actividades esenciales y aquellas empresas que no cumplan con digamos, no nada más empresas, pero bueno, aquellas empresas que no cumplan con los parámetros de operación que está dictando el gobierno federal a partir de este confinamiento, se van a clausurar o van a ser acreedoras a ciertas medidas, ¿no? Ciertas medidas administrativas, incluso se habló en algún momento de penales, pero ahí el gobierno reculó y dijo que no era su intención criminalizar a nadie. Pero eso pasó, y cuando pasó, los 3 meses que duró ese confinamiento, mucho más fuerte y que venía desde la jefatura del Estado mexicano, se cumplió a pie juntillas, y básicamente a quienes no se les llamó la atención, sí amenazó con medidas administrativas, en algunos casos fueron trabajadores de los organismos públicos reguladores a checar que no se estuvieran trabajando más allá de la capacidad, del aforo permitido, en fin, con medidas de sana distancia. Pero la diferencia con eso y con el segundo confinamiento que se vivió ya de manera regional tiene que ver con que digamos, reconoció la autoridad de los gobernadores como autoridades sanitarias dentro de los estados. Y ahí empezó, para mí, desde mi punto de vista, la debacle, porque ahí se cruzaron justo los intereses del capital o de los grandes capitales. O sea, el Estado de tener la rectoría de todo el territorio se lo dejó a los gobernadores que, no teniendo tanta fuerza en algunos casos o tanta legitimidad, o siendo susceptibles o más susceptibles a la crítica, pues cedieron a tal punto que, pues, por ejemplo, en el estado de Puebla, yo no vi que haya parado en ningún momento la industria armadora de automóviles. O sea, digamos, en el primer encierro paró y se hizo que parara. En el segundo encierro solo hubo como que medio el anuncio, la medio amenaza de que podía parar o de que se podía obligar a que pararan. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? O sea, la traducción de eso en la vía pública, en el espacio público, fue que, a pesar de que estaba decretado el semáforo rojo, del cual ya estamos saliendo, entre comillas, nunca paró la actividad en la vía pública. Digamos, sí, de las imágenes que teníamos en el primer lockdown a las imágenes que tuvimos en el segundo regionalizado, son completamente distintas. O sea, en el primero teníamos, pues sí, nadie estaba en la calle. Y después y en el segundo, pues había hasta tráfico, y sigue habiendo tráfico, y porque la gente sigue yendo a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Viene, que digamos, para mí lo peor fue esta me parece vil, intento de criminalizar al trabajo informal, de Sí, decir, sí. bueno, es que sí, de decir, bueno, es que los ambulantes, es que la gente, y entonces se sigue este patrón que me parece que es el ubicuo en Europa, en donde el Estado asume que la responsabilidad de por qué siguen las olas, de por qué siguen las cadenas de contagio, de por qué la incidencia está subiendo, recae en el individuo o en los núcleos familiares o digamos, yo no quiero ser demasiado tampoco liberal en el sentido clásico en ello, ¿no? Claro que todos tenemos una suerte de responsabilidad comunitaria, por supuesto, pero queda cada vez más claro eh, que el Estado, como la gran superestructura, como el gran rector, eh, tiene que asumir no un rol ya tan conciliador con las empresas o con el sector privado, sino que si de verdad se quiere salir de esta y no solo managing
no solo, digamos, sí gestionando el desastre, si quiere salir de esta, tendrá que asumir un rol más fuerte. ¿Y eso qué supone? Supone cosas como renta básica universal, supone cosas como teletrabajo efectivo, ¿no? Porque claro, se dice siempre, no, están teletrabajando, pero realmente ¿quién está teletrabajando? ¿Qué sectores económicos están teletrabajando? No están teletrabajando la mayoría de las personas. De hecho, la gran minoría tenemos el privilegio de teletrabajar, ¿no? Eh, pero pues si somos como muy sinceros al respecto, la mayoría de los sectores no pueden. Y además, por supuesto, está esta cuestión a la que tú apuntas de que se le obliga a los trabajadores a ir, incluso en sectores donde no o podrían no ir. Todo por una visión, Sí, sí. todo por una visión además decimonónica, me parece, de la fábrica, casi, casi, de tu tiempo es mío en la fábrica a pesar de que no produzcas. Y hasta que suene la campana de producción y de que ya paró la producción del día. Este deseo del patrón de la Sí. fábrica, de verte en la fábrica produciendo, a pesar de que no tengas que producir nada o que estés en un paro técnico. Entonces, Sí, eso no, y además yo aquí creo. se toca también siendo como, No, perdón perdón. que te interrumpa. Sí, siento que aquí hay como, se toma, de cualquier manera, este es un tema que siempre me ha parecido central y que es como que nunca no me parece que haya habido una discusión seria, y ese es una señal de la pobreza de la discusión pública. Nunca ha habido una discusión seria en torno a cuáles realmente son los trabajos llamados esenciales. Eh, ¿Cuáles son, qué es lo que realmente es indispensable y necesario? Entonces, como no se plantea esta pregunta seriamente, entramos en este circo donde todos los que tienen una empresa quieren que su trabajo sea indispensable, y sobre todo las grandes empresas que producen cosas que a todas luces no son indispensables, como la producción de autos, etcétera. O sea, entonces, sí, es que es indispensable porque si no la economía se cae. No, bueno, o sea, igual la economía se está cayendo, ¿no? Digamos, eso es Igual lo se de está menos. Y cayendo. además o sea, eh, eso es algo que sí me ha parecido muy, muy interesante, que es que no me parece que jamás se haya planteado esta pregunta con seriedad. Y eso ya demuestra como sí, una gran falla en la manera en la cual, o una gran derrota de la izquierda al no ser capaz de hacer que esta pregunta se plantee seriamente. O sea, se ha utilizado mucho la metáfora de la guerra, de no sé qué, pero caray, si estuviéramos en guerra, realmente si se entendiera que estuviéramos en guerra, toda la producción estaría abocada a la construcción de armas, o sea, como ocurre en las guerras. Eh, y no y si fuera, entonces si estuviéramos en guerra contra el COVID, toda la producción estaría abocada a la producción de vacunas, a la producción de medicamentos y en efecto a la reducción de los casos a partir de un confinamiento serio, a partir de una discusión pública seria de cuáles son pública democrática seria de cuáles son las que se consideran realmente como los trabajos Esenciales. absolutamente indispensables por un periodo de tiempo que se va a reducir lo más que se pueda, precisamente a partir de su radicalidad, ¿no? Y porque eso a la larga te ahorra eh, todos estos problemas pues que estamos viendo, ¿no? O sea, desde que no hay suficientes vacunas, porque no hay suficiente producción, porque no se libera la patente, etcétera, etcétera, hasta que todas las empresas quieren que se abra ya lo más pronto que se pueda, porque ya llevan no sé cuántos meses de cualquier manera teniendo que cerrar, muchas de ellas, y esta falta de seriedad en la gestión de la crisis es preocupante, sobre todo porque, como bien han dicho mucha gente, esto es una prueba, pues, una prueba para lo que van a ser una serie de problemas relacionados al antropoceno, al calentamiento global y a lo que es la verdadera globalización de los problemas mundiales, de los problemas De simplemente, los ¿no? problemas humanos. Eh, sí, Y hay una cuestión que ahorita que hablabas de la metáfora de la guerra, me parece que creo que iluminará para
para terminar este programa, me parece que la única guerra que se está peleando en contra del COVID es una guerra comercial entre productores, entre naciones y entre los grandes capitales. No es porque como acabas de hablar, si fuera una guerra de verdad, una guerra, es decir, un conflicto bélico armado, el Estado tendría rectoría total sobre sus recursos esenciales y estratégicos. Y más bien, el Estado ha sido tan reducido en los últimos 30 años que efectivamente solo la única guerra a la que ha dado paso esta crisis mundial ha sido una guerra comercial entre productores y entre regulaciones comerciales. En fin, yo creo Sí, que estaba pensando una última cosa algo que toqué, creo que la primera vez que hablamos también, que me parece que se ha hablado como, o sea, el cansancio de la gente, su hartazgo tiene que ver con lo que ya ellos empiezan a claramente percibir como esta falta de seriedad en el manejo de la crisis por la gente que lo gobierna, pero sobre todo no proviene pues de su incapacidad de sacrificio, sino proviene de una experiencia vivida, real, de que sus intereses nunca están siendo tomados en cuenta y que se están queriendo hacer pasar los intereses de unos pocos por el interés de todos. Eh, eh, Eso es lo que tiene de explosivo esta crisis en ciertos sentidos también, que el cansancio sí está ligado al hecho de que la gente está percibiendo algo que es cierto, que es que no, y hasta se puede llegar a ofender, porque la gente sabe que sí tiene capacidad de sacrificio, que está sacrificándose ya. Pero el problema no es ese. El problema es que sus intereses nunca han sido realmente cuestionados y que luego salen todos estos supuestos grupos que dicen que hablan por ellos y la gente está entendiendo y le está quedando claro que no es cierto, que esta gente no le interesa para nada, que no se trata de que todos estemos pasándola súper mal porque se nos está cayendo eh, la economía, etcétera. Bueno, o sea, digamos, mucha gente sí, pero digamos, esta gente realmente sería el trabajo informal, etcétera, ese tipo de trabajo que realmente no se puede, en un país como México no puedes exigir que se tenga así nomás, porque esa gente vive día a día. Pero bueno, en ese así sentido, es. las situaciones entre México y Alemania, las posibilidades de manejar la crisis son muy diferentes y por eso las críticas tienen que ser también muy diferentes. Aquí en Alemania se puede parar la producción hasta tal punto porque se le puede dar una asistencia económica a la gente porque el país es rico, así de simple. ¿Sí? Y en Pues México eso no está. no, eso no está pasando a pesar de que el país es rico de muchas otras maneras y tendría que plantearse la posibilidad insisto, una renta básica universal. Digamos, yo ahí estoy completamente de acuerdo, porque hay una cuestión también, a mí me parece vil que ciertos sectores de la población, los sectores más acomodados, quieran volcar la responsabilidad eh, al Estado por un lado y al otro lado a la gente que vive al día, como bien lo acabas de decir, cuando claramente hay quien no está cumpliendo su parte, hay quien no está cumpliendo su parte por intereses que son intereses del capital, los grandes capitales. Y ahí también coincido contigo en que este supuesto coco de es que si no la economía se va a caer y como tú bien apuntaste, la economía se está cayendo de todas maneras. Y no es solo aquí. Debe de dejar de ser la bandera o la punta de lanza de ese argumento. Debemos de empezar efectivamente a reimaginar el país y el mundo en otro sistema económico y eso es eventualmente a lo que tendremos que llegar si queremos sobrevivir no solo como nación, sino como sociedades en el hemisferio occidental. Y bueno, yo creo que con eso se nos acaba el tiempo, En pero esta feliz, Emilio, perdón, esta feliz nota feliz dejamos nota, el asunto. pero Sí, ay, mi perro está como ya, todo, ya te llaman, güey, sí. ya me llaman, pero les agradezco a todos a toda la audiencia. Emilio, muchas gracias a ti y nos vemos la próxima semana en otro programa de la Internacional. Yo soy Miguel Vélez, él es Emilio López y que tengan buena tarde.